Se ve bien, ¿no? Sí, Se ve la presentación sí, sí. de una. Estamos para arrancar entonces. Sí. ¿Qué onda? ¿Alguien leyó la guía ya de antemano? No digo hacerla, pero al menos leerla porque van a ver que esta guía tiene demasiado texto, es mucho texto, pero bueno, vamos a hacer lo posible para que se les haga lo menos tediosa posible. Así que bueno, los objetivos de la guía serían reconocer los mecanismos humorales y celulares que intervienen en el proceso inflamatorio agudo, describir la función de las moléculas involucradas en el proceso inflamatorio, describir las bases fisiológicas de los signos de la inflamación aguda e interpretar gráficos y modelos biológicos. Inflamación y todo eso lo van a ver con mucha más profundidad en Pato, pero bueno, acá en Fisio hay una bolilla para el final, que es la 39 del bloque 1, que es proceso inflamatorio y su regulación, así que también es importante tener una idea al menos. El primer punto es bastante sencillo, dice, la inflamación aguda es una respuesta inespecífica compleja en el tejido conectivo vascularizado que se produce ante una lesión tisular. Para reconocer los elementos que interactúan en este proceso, se debe repasar los conocimientos aprendidos en biología e histología sobre la estructura involucrada. Identifique en el siguiente modelo los elementos que participan de la inflamación aguda. Y ustedes, si quieren, me van diciendo, por ejemplo, este, pueden contestar Leucocito, por el chat o por sí, un leucocito, y si te animás a decir más específicamente cuál. Acá hay 4 leucocitos. neutrófilo, Un neutrófilo, sí, te das cuenta por la múltiple segmentación de los núcleos. Por ejemplo, este, Neosinófilo, eosinófilo, acá este, muy bien, basófilo, basófilo, perfecto. Este, Un monocito. bien. Este, macrófago, perfecto. Este de acá, La célula fibroblasto, muscular. muy bien. Y este, Mastocito. perfecto. Esto de acá, ¿Puede ser ese el sistema de complemento? yo ese lo pondría acá, por ejemplo. Igual yo es un puse esquema, pero bueno, plaquetas. plaquetas, perfecto. Y acá, bueno, ya dije una, sistema de complementos, pero podríamos decir proteínas plasmáticas. Están todas las proteínas acá que intervienen en la inflamación aguda, no solo el complemento. El complemento, las inmunoglobulinas, las proteínas de fase aguda, todas esas. Esto acá, entre las células, Es el glicocálix, puede ser. Glucocálix. integrinas, no, no o sea, son componentes de la matriz extracelular. Se ve el mouse, ¿no? Tipo el puntero, capaz ni se ve y Se ve, se ve. bueno. Bueno, podemos Glucosaminoglutanos, decir, tal vez. perfecto, perfecto, acá estarían eso, elastina, colágeno, todos componentes de la matriz extracelular. Y bueno, ya también podemos mencionar las paredes del vaso, por ejemplo, esto, El endotelio, ¿no? el endotelio, y arriba el glucocálix que dijo el compañero, abajo la membrana basal, y este, Las células musculares. Músculo liso. perfecto. Ya dijeron todas, me parece, no faltó ninguno. Bueno, en el punto, ¿quedó alguna duda del punto anterior? Bueno, si no hay dudas, seguimos con el punto 2 que dice que la inflamación, ay, se fue al anterior.
Sí, el anterior, yo estoy viendo Que los... No, sí, sí, ahora sí, pero se me había ido. Bueno, que la inflamación como proceso involucra mediadores liberados por mastocitos ante estímulos lesivos de tipo físico, frío, calor, agentes proinflamatorios, el complemento, proteínas lisosomas e interleuquinas. Y la consigna nos pide que modelicemos un dibujo de un mastocito donde ocurran los procesos que dice en el texto. Si querés pasa a la siguiente. Bien, bueno, acá tenemos modelizado un mastocito que, como ven, tiene receptores de membrana, ¿sí? La consigna nos pedía que lo modelicemos cuando es activado por proteínas del complemento. Entonces, como ven, al receptor que está más arriba tiene una IG, o sea, es un receptor para inmunoglobulina E. El mastocito en la superficie tiene como muchos de estos receptores, entonces las inmunoglobulinas E quedan como pegadas y pueden sensar antígenos o también ser activadas por proteínas del complemento. Pasa a la siguiente. Y a la siguiente. Y a la siguiente. Bueno, ¿alguien se anima a describir lo que ve en el modelo? Es básicamente lo que dice en el texto. Es describir lo que están viendo. Bueno, podemos iniciar Lo en la escribo yo, membrana, básicamente. donde los componentes séricos, que sean el C5A y el C3A, actúan como ligandos del receptor de IgE, la cual supongo está unida a una proteína G que activa la N-ciclasa, la cual forma MP cíclico, que es un segundo mensajero, que activa la pKa, la cual va a activar los canales de calcio. O fosforilándolo, seguramente, supongo. La entrada de calcio activa la exocitosis de las vesículas que contienen histamina, enzimas proteolíticas, factores quimiotácticos de eosinófilos y neutrófilos y heparina hacia la Bien, matriz celular. perfecto. Excelente, muy bien. Y abajo tenemos otro receptor, ¿sí? Que también puede ser activado por el complemento. ¿Alguien se anima a escribir eso? Es cortito. Bueno, básicamente el complemento también se une a receptores de membrana que activan la fosfolipasa A2, ¿sí? Que es una enzima que cataliza la conversión de los lípidos de membrana en ácido araquidónico. Y a partir del ácido araquidónico como precursor se pueden sintetizar otras sustancias lipídicas como leucotrienos y prostaglandinas, que son mediadores de la inflamación, ¿sí? Nada, es básicamente eso. Acuérdense que los mastocitos pueden activarse por el complemento, pero también por otros estímulos, como decía, estímulos de tipo físico, temperatura, hormonales, etcétera, ¿sí? Y básicamente estos son los pasos que ocurren. De las vesículas se liberan mediadores que están preformados, o sea, es una liberación rápida, y la síntesis de ácido araquidónico es a partir de la fosfolipasa A2. Eso es básicamente lo que decía el punto. ¿Alguna duda? No. Buenísimo. Seguimos entonces. H1, H2, H3 y H4. Cada uno de ellos tiene distinta afinidad por este mensajero y distinta ubicación en los tejidos. En la inflamación, la liberación de histamina genera vasodilatación en la región del foco infeccioso. Analiza el siguiente modelo sobre los mecanismos de acción a nivel celular de la histamina y señale cuál o cuáles serán los receptores que pueden, a través de sus mecanismos de transducción, generar vasodilatación durante la inflamación. O sea, básicamente tenemos que ver cuál es el mecanismo de transducción del receptor y tratar de deducir si eso produce vasodilatación o no, digamos, o vasoconstricción. Antes de verlo, digamos, y preguntarle qué pueden averiguar de esto, les hago un repasito así rápido de la contracción del músculo liso.
básicamente ingresa calcio o sale del retículo sarcoplásmico, este se une a la calmodulina y forma el complejo calcio-calmodulina. Este activa la quinasa de la cadena ligera de la miosina y esta quinasa fosforila a la cadena ligera de la miosina y activa la miosina y por lo tanto se produce la contracción. Entonces, procesos que aumenten esto van a producir vasoconstricción y los que depriman todo este proceso van a producir dilatación. A ver, por ejemplo, de acá, ¿a ustedes les parece el H1 puede producir vasodilatación según su mecanismo de acción? Sí o no, porque aumenta la concentración de calcio. Vasoconstricción me parece que causaría. Claro, Claro, solo con vasoconstricción, esto, sí. tal cual. Solo con esta info, o sea, vemos que es un receptor acoplado a proteína GQ, esto activa la fosfolipasa C, que escinde fosfolípido de la membrana en diacilglicerol e IP3, y el IP3 aumenta el calcio intracelular. Entonces, solamente de este gráfico podemos deducir que causa vasoconstricción. Les hago un spoiler, causa vasodilatación también, pero no de esta forma, digamos. El H2, ¿qué les parece? ¿Cómo actúa el H2? Activa un AMP cíclico a través de otra proteína de membrana y eso va a activar la PKA para, no sé qué sería, target fosforilación. Fosforila tarjetas, ah. Ah, bien, bien, perfecto. O sea, es un receptor acoplado a proteína GS. Estos activan adenilato ciclasa, la adenilato ciclasa forma AMP cíclico y el AMP cíclico activa la PKA. Nos falta información, o sea, habría que ver si la PKA influye en la contracción del músculo liso. ¿Alguien averiguó algo de eso? Caso contrario, sería con el receptor H3 y H4 que harían en este caso, según el modelo. Inhibir la fosforilación target. Ah, Exacto. Sería, inhiben la adenilato ciclasa, por lo tanto disminuye el AMP cíclico, disminuye la actividad de la PKA y se fosforilan menos objetivos. Target sería como objetivo o diana. ¿Alguien sabe qué pasa cuando aumenta el AMP cíclico en el músculo liso? ¿Qué pasa si se activa la PKA? Sí. ¿no lo habíamos visto un poco también en el punto anterior que el compañero mencionó que aumentaba los niveles de calcio? O sea, no siempre tiene el mismo efecto, pero generalmente no se aumentan los niveles de calcio intracelular. Sí, sí, sí. En este caso no es el mecanismo importante, pero sí lo produce. Así Bueno, y como eso fosforila, influiría, ponele, así como en el estado de contracción. Va, qué sé yo, eso es lo que supongo. No sé. bien, bien, ahora lo vemos. Así como fosforila esos canales de calcio y hace que ingrese calcio a la célula, también fosforila otras cosas. Acá se los dejo. Este cuadrito te dice básicamente los cambios intracelulares que favorecen la relajación del músculo liso. La disminución del calcio, que bueno, es obvio porque disminuye la actividad de la insulina, Ah, disminuye la actividad de la quinasa y disminuye la fosforilación de la cadena ligera de miosina y por lo tanto se relaja. Y acá está lo que nos interesa con este receptor, que es el aumento del AMP cíclico, que aumenta la actividad de la PKA. La PKA fosforila a la quinasa de la cadena ligera de la miosina y esto la inactiva. Eh, Nada, al estar inactiva se fosforila menos la cadena ligera de miosina y por lo tanto se relajan las células musculares lisas. El mismo mecanismo de acción es para el aumento del GMP cíclico. No sé si se entendió hasta ahí. ¿Alguna duda de esto? Todo claro, genial. Bien, entonces según todo esto, esta info nueva, ¿cuál sería el único receptor que produce vasodilatación? el H2. H3, bueno, H3 y H4, ¿no?
Claro, el H2 nomás. Ah, ok. Acuérdense esto del Vasodilatación. aumento del AMP cíclico. Vasodilatación, sí. Perdón, pero todo esto no lo, o sea, H3 y H4 no inhibe tipo toda esa actividad. Sí, la inhibe. Claro, ahí no Disminuye entendí el muy AMP bien. cíclico. Claro, si la inhibe, disminuye la actividad de la adenilato ciclasa, disminuye la formación de AMP cíclico, disminuye la actividad de la PKA, entonces se fosforila menos esta quinasa, se activa más la quinasa, se fosforila más la miosina, la cadena ligera de la miosina y se contraen. O sea, sería el proceso contrario a esto. Imagínate esto, o sea, este segundo punto, pero a la inversa, con disminución del AMP cíclico. Cambian todas las flechitas de dirección. Ah, buenísimo, ahí entendí, gracias. Buenísimo. Bueno, pero ahora vamos a ver que... Sí, 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 sí. Sí. Por este simple razonamiento, solamente el H2, pero nos falta un dato que nos da el punto que viene, que dice, analice el segundo modelo adjunto, en él aparecen otros elementos y mensajeros que participan de la respuesta de vasodilatación durante la inflamación mediada por histamina. Analice y responda. En este modelo, la acción vasodilatadora de la histamina es por acción directa y o indirecta sobre el músculo liso vascular. ¿Qué les parece? ¿Es indirecta o indirecta? O las dos. Perfecto. Perfecto. ¿Sobre qué receptor la acción sería directa? Bien, el H2 entonces está sobre el músculo liso vascular y, como ya dijimos el anterior, aumenta el AMP cíclico y pasa todo esto, se produce vasodilatación. Y el H1 está en el nervio sensitivo y ¿dónde más? Aparece acá en el modelo. Notelio. Tal cual, en el endotelio. Y en ambos casos, en el nervio sensitivo y en el endotelio, produce la liberación de otros mediadores que sí producen vasodilatación. Por eso sería acción indirecta. El primero de los péptidos sería este, el péptido del gen relacionado con la calcitonina, que se une a un receptor en el músculo liso, que es acoplado a proteína G. Y si recordamos, aumenta el AMP cíclico y se produce vasodilatación. Y después en el endotelio, la acción de la histamina sobre el H1 produce la liberación de EDRF u óxido nítrico, yo prefiero decirlo óxido nítrico sinceramente, que produce vasodilatación. ¿Alguien sabe cómo produce vasodilatación el óxido nítrico? Tipo el mecanismo intracelular. Si nadie lo leyó, Y lo decimos, no hay drama. Bueno, es básicamente igual a este, solo que el óxido nítrico activa en la célula muscular lisa una guanilato ciclasa, en vez de un adenilato como era este caso, es una guanilato ciclasa que aumenta los niveles GMP cíclico, aumenta la actividad de la PKG y la PKG, igual que la PKA, hace exactamente lo mismo, fosforila la quinasa de la cadena ligera de miosina. Y todo eso lleva a la vasodilatación. Eh, ¿Les quedó alguna duda de esto? ¿Fue muy rápido? Ustedes díganme, pregunten todo lo que quieran. Yo tengo una duda con respecto al punto, o sea, la actividad anterior de los receptores, pesado, perdón, pero No, no hay drama. tipo ese receptor H3 y H4. Ujú. Yo me guié más que nada por lo que produce a nivel de la concentración de calcio. En ese sentido, ¿sería más importante la actividad de la PKA sobre la concentración de calcio intracelular entonces? Exacto. Ah, ok. Porque
es un balance, ¿viste? Cuando se activa un receptor, pasan un millón de cosas. Ponele, se activa este receptor, no solo se activa la PKA, sino que se activan un millón de otras proteínas intracelulares. La PKA no solo fosforila la cadena ligera de miosina, sino que fosforila un millón de cosas, pero según la función que se necesita realizar dentro de la célula, por así decirlo, va a predominar más un mecanismo que el otro, aunque pasen los dos a la vez. No sé si eso responde a tu pregunta. Sí, sí, clarísimo. Muy amable. Eh, bueno, entonces para resumir esto, dice, en el proceso inflamatorio la histamina genera vasodilatación por dos mecanismos. Un mecanismo indirecto a través del receptor H1, ubicado en la terminal del nervio sensitivo, estimula la liberación de CGRP y el CGRP actúa en el receptor de CGRP, ubicado en el músculo liso del vaso sanguíneo, y produce vasodilatación. Y un mecanismo directo a través del receptor H2, ubicado en el... No, dije músculo liso, acá nada, endotelio y ubicado en el vaso sanguíneo. Además, el receptor H1 también se encuentra en las células endoteliales del vaso. Al unirse la histamina al receptor, provoca la liberación de EDRF u óxido nítrico que genera vasodilatación. Acá les dejo un cuadrito si quieren para sacarle captura y lo analizan sobre todos los receptores de histamina, la vía de señalización, la ubicación y la principal función. ¿Les quedó alguna duda de esto? Antes de pasar a... Bueno, en realidad pasamos directo a esto y después vamos con las dudas. Es lo mismo, esto es lo que explicamos recién, y acá les dejé el texto que sintetiza toda la información. Si quieren también se lo guardan. Ahora sí, alguna duda, algo que aportar que me haya olvidado. Bueno, si no hay dudas, seguimos. Bueno, en este punto la consigna dice: en el sitio de lesión, otros mediadores químicos son liberados desde los leucocitos, endotelio y células del tejido lesionado, nervios y plaquetas. Identifique estos componentes y mediadores en el modelo. Bueno, ¿alguien se anima a describir lo que ven? La imagen. Tenemos un estímulo que, ¿cuál sería? La Es un lesión del pinchazo, epitelio. una lesión. Bien, una lesión del epitelio, en este caso parece que es de la piel, y ante esa lesión, que vemos que se libera del tejido lesionado y de las células alrededor. Hay varios mediadores. Bradicinina, prostaglandina y las plaquetas parece que liberan serotonina. El mastocito Bien, libera histamina y también hay una producción de potasio y protones. bien, que esos probablemente salen de las células que están lesionadas. Bien, ¿te animás a seguir explicando qué es lo que estimula todos esos mediadores? Un nociceptor, en un caso, que es un Bien, receptor para el dolor o para el daño, podría decirse, bien, lo cual perfecto. inicia una vía ascendente, la cual se integra en ese integrador, genera una vía diferente que libera sustancia P, la Bien, cual activa de vuelta el mastocito, que hace que libere histamina, es una retroalimentación positiva en ese caso. bien, muy bien. ¿Y qué más? ¿En dónde Y le más? hace algo al vaso sanguíneo, pero no sé qué le hace. Bien, muy bien, ahora vamos a ver. Puede que sea un Generalmente, vasoconstrictor. ¿cómo? Puede que sea la sustancia P un vasoconstrictor Em, para el vaso sanguíneo. en realidad son vasodilatadores y también aumentan la permeabilidad vascular. ¿Sí? Ahora vamos a ver.
Bueno, si querés pasa a la siguiente. Muy bien, chicos. Bueno, acá dice que lea el texto y con la información complete el modelo, pero bueno, no lo vamos a leer todo, vamos a ir por partes, ¿sí? Pasa a la siguiente. Y la que sigue. Y la que sigue. Bueno, nada, básicamente en el primer párrafo, ¿sí? Dice que el CGRP es producido por los macrófagos y los monocitos con el estímulo de lipopolisacárido, que es eso LPS, y de flagelina, que son compuestos que se encuentran en las bacterias. ¿Bien? Y ese mismo CGRP estimula al macrófago a liberar interleuquinas, como por ejemplo interleuquina 8, interleuquina 6 y TNF-alfa, que son todos mediadores proinflamatorios, ¿sí? Además también, como ven, bueno, ¿cómo se dice? De las fibras nociceptivas, también se libera CGRP y sustancia P y neuroquinina A, que son, o sea, la sustancia P y la neuroquinina A son llamados taquicininas, ¿sí? Que las taquicininas todas tienen receptores específicos, o sea, cada una tiene su receptor específico, pero son todos acoplados a proteínas GQ, ¿bien? Que lo que hacen es aumentar la permeabilidad vascular, o sea, si tienen el receptor en el endotelio, por ejemplo, o si tienen su receptor en una fibra nociceptiva, estimular la nocicepción. ¿Bien? ¿Se entendió eso? Si querés Sí, sí. pasar a la que sigue. Buenísimo. Sí, pasá. Pasá nomás. Bueno, ahí está. Bueno. Bueno, después del texto hablaba que los mastocitos no solamente, se acuerdan, liberan histamina, sino que también liberan enzimas proteolíticas, como vimos en el punto 2. Una de esas enzimas es la quininogenasa, que a partir de proteínas del plasma, que serían esos naranjitas, que se llaman quininógenos, forman las quininas. Como por ejemplo, una es la bradicinina, que, como aparece en el modelo, estimula las fibras nociceptivas y también a nivel de los vasos sanguíneos aumenta la permeabilidad y la vasodilatación. ¿Sí? También otro compuesto que puede estimular la vía esta de las quininogenasas es el factor 7 de la coagulación. Y bueno, el mastocito, además de liberar histamina, quininogenasa, también libera heparina. ¿Alguien se acuerda qué hace la heparina? ¿Cómo funciona? Es para evitar la coagulación, si no me equivoco, la heparina. Que funciona Bien. igual que el heparansulfato. No me acuerdo qué vía era la que inactivaba, pero bueno, se queda en anticoagulante. Así es un anticoagulante. Bueno, lo que hace es unirse a la antitrombina 3 y aumentar su actividad. La antitrombina 3, bueno, se une a la trombina, la inhibe, entonces no ocurre la formación de fibrinógeno a fibrina. Por eso es anticoagulante. Bueno, sigamos. Eso es de la hemostasia. Sí, bien. Bueno, y las plaquetas, por estímulo de colágeno, por ejemplo, si hay ruptura del endotelio y se expone la membrana basal, va a tener estímulo de colágeno, de trombina, de ADP o de complejos antígeno-anticuerpo. Todos estos estímulos pueden activar a las plaquetas a que liberen serotonina. Que la serotonina actúa también en la vía nociceptiva y en los vasos sanguíneos, aumentando la vasodilatación y la permeabilidad vascular. O sea, como ven, todos estos mediadores, o casi todos, influyen en lo que es vasodilatación, aumento de permeabilidad y nocicepción, que son básicamente los tres procesos que ocurren en la inflamación. Y bueno, también el texto hablaba de que del endotelio, las plaquetas y de los leucocitos se produce lo que es el factor activador de plaquetas, que a bajas concentraciones también es vasodilatador. Está ahí abajo.
No sé si se entendió o si quieren que lo explique de otra manera. Si no, seguimos. Se entendió, se entendió. Ok, bueno, sigamos. Bueno, eh, la consigna dice que el modelo muestra las prostaglandinas como medidores de la inflamación. Lea el siguiente texto y complete cuáles derivados del ácido araquidónico participan del proceso inflamatorio. Pasa la que sigue. Bueno, básicamente les resumí el texto en este cuadrito porque era mucho texto. Así que bueno, la pregunta es, ¿cuáles derivados del ácido araquidónico participan del proceso inflamatorio? Que se acuerdan que era vasodilatación, nocicepción y aumento de permeabilidad vascular. Así que bueno, lo que decía, en forma resumida, es que cuando un tejido es expuesto a un estímulo, se activa la fosfolipasa 2, ¿no? En los leucocitos. Y se forma ácido araquidónico a partir de los fosfolípidos de membrana. Este ácido araquidónico puede ser oxigenado por dos tipos de enzimas, las LOX o lipoxigenasas y las COX o ciclooxigenasas, ¿sí? Las lipoxigenasas se encuentran en los mastocitos y en los leucocitos del sitio de lesión, y si el ácido araquidónico es oxigenado por la LOX, produce leucotrienos, ¿sí? Que los leucotrienos, bueno, son factores quimiotácticos y también aumentan la permeabilidad vascular. Y las COX, el producto de la reacción va a ser las prostaglandinas, los prostanoides y los tromboxanos. Es importante que conozcan que tenemos dos tipos de COX, la COX-1 o constitutiva, que está en casi todos los tejidos, que su concentración casi no varía en el tiempo, ¿sí? Y la COX-2 o forma inducible, se dice, que aumenta muchísimo su concentración ante estímulos lesivos. ¿Bien? Entonces, nada, básicamente les puse los distintos mediadores que se van a producir en los diferentes tipos de células. La COX-1 o constitutiva, en macrófagos y plaquetas, produce tromboxano A2, que es un agente vasoconstrictor y proagregante plaquetario. En cambio, en endotelio, produce prostaglandina I2 o prostaciclina, que es vasodilatadora y antiagregante, ¿sí? O sea, lo contrario. Y en útero, ovario, osteoclastos, riñón y estómago, va a sintetizar prostaglandina E2, que tiene funciones protectivas y de la homeostasis de esos tejidos, ¿sí? Y bueno, la COX-2, que es la inducible, como ven, se produce en los leucocitos, o sea, en mastocitos y macrófagos, o sea, células que participan del proceso inflamatorio. En los mastocitos produce prostaglandina E2, que está asociada a reacciones alérgicas, y la G2, que bueno, tiene acción vasodilatadora, y en macrófagos la E2, que también, bueno, está asociada en la nocicepción y aumento de permeabilidad vascular. Pasa a la que sigue. Bueno, las prostaglandinas tienen acción parácrina o autócrina y se unen a receptores acoplados a proteína G. ¿Qué quiere decir que sea parácrina o autócrina? La acción. Bien, perfecto. Bueno, y ¿cuáles creen que serían los mediadores, o sea, los productos del ácido araquidónico que participan del proceso inflamatorio? Creo que está marcadito, pero bueno, ¿cuáles les parece a ustedes y por qué? La prostaglandina E2 sería una, porque aumenta la vida del dolor y aumenta la permeabilidad vascular, que es lo que sé cuando nos lastimamos, ¿no? Sería una. Bien, Y la lipoxigenasa también, o sea, todos sus constitutivos de la lipoxigenasa. Y en la COX-1 sería... No sería. Ah, sí, la PGI2. sí.
Ahora vamos a ver por qué. Pero sí, yo también dudé en poner esa, pero bueno, al final eh, sí es, o sea, lo vamos a ver en uno de los puntos que sigue. Muy bien, perfecto. Podemos seguir. ¿Quedó alguna duda de esto? Bueno, cualquier cosa pregunte, chicos. Nada, acá les pusimos el prospecto del ibuprofeno, que es de los fármacos más usados, o sea, todo el mundo lo conoce, que, nada, como para que sepan por qué es importante conocer estas enzimas, ya que el ibuprofeno, el fundamento, digamos, de la acción es que inhibe a la ciclooxigenasa, ¿sí? O sea, disminuye la síntesis de las prostaglandinas. Pero no solo inhibe a la COX-2, que es la inducible, sino que también inhibe a la COX-1, que si recuerdan tenía acciones homeostáticas o protectivas en distintos tejidos. Entonces, una de las contraindicaciones para el ibuprofeno son antecedentes de sangrado gastrointestinal o úlcera gástrica, ¿sí? Porque la prostaglandina E2 que se produce en la mucosa del estómago tiene acciones protectivas de la mucosa y de la irrigación. Entonces, bueno, como para que hagan esa asociación. Seguí nomás. ¿Alguna duda? Bueno, si no hay dudas, seguimos. En el último párrafo del texto les hablaba un poco del complemento, que, bueno, nada, como ya sabrán, son proteínas plasmáticas que circulan inactivas, pero por distintas vías pueden activarse y generar una cascada de reacciones, ¿sí? Nada, les puse ahí las vías como para que las tengan en cuenta. Tenemos la vía clásica, que es activación por complejos antígeno-anticuerpo, y la vía alternativa, que es activación por lipopolisacáridos, que están en las bacterias, o por inmunoglobulina A. Y lo importante que sepan acá para este TP es que los productos C5A y C3A participan en la inflamación. Por ejemplo, C5A es un factor quimiotáctico muy potente y C3A participa en lo que es o sea, como la exacerbación, por así decirlo, no me salió la palabra, de la inflamación, activando al mastocito y a los basófilos, ¿sí? Para que aumente la producción de mediadores, como vimos en el punto del mastocito, que lo activa el complemento. Y eso sería todo de ese punto, me parece. ¿Quedó alguna duda de eso, chicos? Esto es re importante, principalmente lo de la COX, esto de constitutiva, inducible, lo preguntan bastante en el final. Si les toca esta bolilla, es muy probable que les pregunten sobre las COX, así que ténganlo en cuenta. Seguimos nomás. A ver, ¿Puedo me agregar algo, corro. Karim? Rapidito. Sí, sí, por supuesto. Le iba a preguntar a los chicos que algo muy importante de diferenciar es el tema de los conceptos de aumento de la permeabilidad y vasodilatación, si saben la diferencia. Vasodilatación afecta más que nada al músculo liso y permeabilidad aumenta lo que pasa a través del endotelio, si no me equivoco. Aumenta el espacio intercelular para que Eso. puedan pasar más que solamente líquido, para que puedan pasar, por ejemplo, leucocitos. Exactamente. Por un lado, la vasodilatación es algo mecánico, más de músculo liso, aumento del diámetro, que permite que lleguen más células y todas estas sustancias que habló Karim y Ale al lugar de la lesión. Y por otro lado, la permeabilidad o el aumento de la permeabilidad permite que todas estas sustancias que llegan a ese lugar pasen a, en este caso, la herida del ejemplo que mostraron al principio, ese pinchazo. Entonces, es importante, no, o sea, es una boludez, pero en realidad es porque uno suele cometer el error de decir en un final o en un examen oral de que todas estas sustancias de las que hablamos aumentan tanto la permeabilidad como generan vasodilatación. Y la realidad es que algunas son solo vasodilatadoras y otras son solamente que actúan a nivel de la permeabilidad. Y eso, bueno, tienen que buscarlo, cuál hace cada uno, digamos.
Perfecto. Gracias, Isaac. Ahora creo que lo vamos a ver un poquito, lo de aumento de la permeabilidad. A ver, sí. Siguiendo con lo que decía Isaac, esto dice, la inflamación aguda tiene una evolución relativamente breve y sus procesos iniciales fundamentales involucran cambios vasculares. Ya vimos uno, la vasodilatación, ahora vemos aumento de la permeabilidad. El aumento progresivo de la permeabilidad se genera por varios mecanismos activados por los mensajeros químicos citados en el punto anterior y que serían los de complemento, y otros como la histamina, con un mecanismo de acción celular compartido por la bradicininina, leucotrienos, sustancia P, que aumenta la permeabilidad. Pues dice, otros mensajeros inflamatorios producidos por los macrófagos también generan cambios en la permeabilidad, como la interleucina 1, factor de necrosis tumoral y el interferón gamma. Todo esto es bajada de teoría. El factor de necrosis tumoral induce además la agregación de los neutrófilos, liberándose enzimas proteolíticas que pueden generar lesión tisular. Otro mediador es el factor de crecimiento endotelial vascular, que también estimula el número y tamaño de los canales que se forman a partir de las vesículas interconectadas, ese transporte vesículo-vacuolar que se veía en los primeros TP, aumentando la transitosis. Los cambios descritos en los puntos anteriores generan la salida de líquido capilar, provocando un aumento de la viscosidad de la sangre. Ello genera disminución de la velocidad de la sangre en los pequeños vasos. Eso se llama estasis sanguínea. Y la consigna es, acorde al texto, complete en el modelo adjunto los cambios de la microcirculación que ocurren en la inflamación. Yo esta medio que ya directamente hice la tarea y la dejé acá. Y nada, les hice acá un cuadrito con los mediadores que producen vasodilatación y los que producen aumento de la permeabilidad. Como dijo Isaac, hay algunos que solamente producen aumento de la permeabilidad y hay otros que producen solo vasodilatación y hay otros que producen los dos a la vez. Le señalé acá en negro más o menos los más importantes, ¿no? Los que no se pueden olvidar. Histamina como vasodilatador y aumento de permeabilidad sí o sí, óxido nítrico como vasodilatador sí o sí, serotonina también, la prostaglandina I1, la prostaciclina también sí o sí. No sé si tiene alguna duda de esto, de este punto. Era solamente eso, nombrar los mensajeros y que producen vasodilatación y aumento de la permeabilidad. En realidad habría que ponerlo en el modelo, pero es un cuadrito. ¿Ninguna duda? ¿Seguimos? ¿O algún aporte? ¿Algo? Seguimos nomás. Bueno, bueno, el punto 6 dice, las células endoteliales son activadas por mediadores de la inflamación, induciendo la síntesis de distintas moléculas. A medida que evoluciona la éstasis, se produce la orientación periférica, marginación de los leucocitos, principalmente basófilos, neutrófilos y monocitos o macrófagos, que se adhieren al endotelio y se dirigen al intersticio. Analice el modelo adjunto y escriban un texto sobre las consecuencias de la activación de la célula endotelial por interleuquina 1 y TNF, y con la información del modelo reescriba la frase del enunciado que se encuentra entre comillas por ser demasiado teleológica. Bueno, pasá. Y pasá a la siguiente, por fin. Ahí está. Bueno, ¿alguno se anima a escribir el modelo? ¿Qué tipo de célula tenemos en el modelo? Si no hay cosas, es la vénula endotelial alta. ¿Puede ser? Bien, sí, una célula endotelial. Bueno, ¿te animás a describir qué pasa? Uy, dicen que después muere por la boca, ¿no? Bueno, Yo- estaríamos ubicados en el polo venoso del endotelio y del lado de
donde se produjo la lesión o los mensajeros bioquímicos, tenemos interleucina 1 y factor de necrosis tumoral, como ligandos, unidos a receptores que parecen ser de la tirosinquinasa, que activan una vía de señalización, que activan la transducción de ligandos extracelulares, como las ICAM, BCAM y otras que no las conozco, que van a generar dos cosas. La adhesión de los leucocitos sobre el lado luminal del vaso para que puedan pasar hacia el lado de la lesión, bien teleológico. Van a disminuir o debilitar las conexiones de los desmosomas para aumentar la permeabilidad endotelial de las uniones, o sea, aumenta el pasaje paracelular. Bien. Y ahí me tiene un centro. Muy bien, está perfecto igual lo que describiste. Es básicamente eso. Nada, el estímulo es por la interleuquina 1, el TNF, que se unen a receptores tipo tirosinquinasa, y como dijo el compañero, activan una vía de señalización que estimula la síntesis y expresión de estas moléculas de adhesión, que son selectinas y ICAM y BCAM. Y también en el modelo se ve que aumenta la síntesis de COX-2, que a partir de ácido araquidónico sintetiza prostaglandina I2. I2 era, ¿no? Creo que sí. Que bueno, es vasodilatador. Y también tiene acción en los filamentos de actina, ¿sí? Para, por decirlo de alguna manera, separar las uniones adherentes y que aumente la permeabilidad. Muy bien. Si querés pasar alguna duda, algo que no se haya entendido. Ahí está el texto que lo pueden leer después si quieren. Les vamos a subir el power, así que... Pero bueno, ¿quedó alguna duda? Bueno, después decía como que reescriban la frase de que los leucocitos se adhieren al endotelio y migran, que es básicamente, nada, este proceso, sí, que se llama diapédesis. Que, bueno, como vemos, tenemos citoquinas que activan al endotelio y aumenta la expresión de selectinas y de ligando de integrinas. Como hay éstasis vascular, los leucocitos van a migrar hacia la porción periférica del vaso, o sea que se van a acercar al endotelio. Y por lo tanto, los ligandos de los leucocitos van a adherirse a estas proteínas de adhesión. Este proceso se conoce como rodamiento y posteriormente hay una adhesión estable, y por estas moléculas CD31, que están también en el endotelio, se produce lo que es el pasaje de los leucocitos hacia la matriz extracelular. Que la matriz extracelular también tiene receptores para que los leucocitos migren hacia el sitio de inflamación. Y estos son atraídos por quimiosinas, ¿sí? Liberadas también en el sitio de inflamación. Así que bueno, es este proceso básicamente. ¿Alguna duda de eso? Si no, seguimos. O si quieren que, no sé, lo explique de otra forma. No, se entendió. Ok, dale. Bueno, vos tenés, tenés los leucocitos, ¿sí? Que, como ya explicaron en puntos anteriores, viste que cuando hay un proceso inflamatorio aumenta la permeabilidad vascular. Entonces, ¿qué pasa? Sale líquido vascular del vaso. Esto produce la éstasis sanguínea. Y gracias a eso los leucocitos migran hacia lo que es la periferia del vaso y entran en contacto con el endotelio. En el endotelio tenés estas proteínas de adhesión a las cuales se unen los leucocitos a través de receptores de su propia membrana, como que ruedan, digamos, sobre el endotelio hasta que forman una unión estable. Y posteriormente, por acción de otras moléculas que están tanto en la
superficie del endotelio como en la membrana basal pueden pasar a través del endotelio, o sea, entre las células endoteliales más bien, y llegar a la matriz extracelular donde está el foco inflamatorio. ¿Se entendió mejor? O también... Ok, bueno. Bueno, sigamos. Seguimos. Esta imagen es del Robbins, el libro de patología. Recomiendo, si quieren, pueden leer de ahí inflamación, obviamente con criterio filtrando un poco la información, pero lo explica bastante sencillo. Está bueno. Sí, lo explica re bien. Es- este punto es re largo, es muchísimo texto, así que lo dividí más o menos en dos partes, porque en la primera parte del texto, desde acá hasta acá, habla de la quimiotaxis, y desde acá hasta acá habla de la fagocitosis y un poco de los sistemas antioxidantes. Así que empezamos con la primera parte, que es la de quimiotaxis, que se define como un proceso en el cual se produce desplazamiento de una célula siguiendo el gradiente químico. Básicamente, en este caso, desplazamiento del leucocito hacia el sitio de la inflamación siguiendo los factores quimiotácticos que se liberan en la inflamación. Dice, los agentes quimiotácticos liberados en el proceso inflamatorio se fijan a receptores específicos de la membrana leucocitaria y da lugar a la activación de fosfolipasa C, se genera IP3 y liberación de calcio. Este aumento del calcio citoplasmático es el principal responsable del ensamblaje de los elementos contráctiles responsables de los movimientos ameboideos leucocitarios que facilitan el proceso de diapédesis. ¿Saben qué es diapédesis? Lo explicamos recién, pero no. Lo explicó Ale recién, pero no dijimos el nombre. No es el Sí, proceso en el cual el leucocito gira, rota a través del endotelio y se une a él con los receptores y pasa. ¿Esa es la diapedesis? Pensé que era cuando se siente atraído a partir del proceso de quimiotaxis, la diapédesis. Bueno, va por ahí. La realidad es que es medio arbitrario, ¿viste? Separarlo en proceso porque ocurre todo medio a la vez. Tienen razón los dos. Pero es específicamente este punto, el punto en el que el leucocito pasa a través del endotelio hacia la matriz extracelular. Eso sería diapéresis. Y sigue, dice, los factores quimiotácticos exógenos de productos bacterianos, péptidos que poseen un aminoácido terminal N-formilmetionina y otros de naturaleza lipídica, y los endógenos como C5A, incrementan la adhesión de leucocitos al endotelio mediante el aumento de la intensidad de unión de las integrinas de superficie a su ligador endotelial y LTB4, activador de agregación y adhesión de los leucocitos al endotelio. Ahí vamos por partes, no desesperen. La consigna era realizar un modelo de leucocito con todas las características. Yo no hice un modelo, o sea, busqué varios modelos que expliquen por una parte la quimiotaxis y por otra la fagocitosis. Entonces lo que hice básicamente, esta primera parte del texto, es que existen factores quimiotácticos exógenos y endógenos. Exógenos son estos péptidos, ahora dirijan su atención al modelo, péptidos con este aminoácido que se llama N-formilmetionina, que es un aminoácido que está solamente en las células procariotas. Entonces siempre lo detectamos como ajeno, digamos. Y mediadores lipídicos, también bacterianos, por ejemplo. Y también hay factores quimiotácticos endógenos, como el C5A del complemento que ya mencionó Ale, y las quimiosinas. Las quimiosinas generalmente las van a ver así, abreviadas, con CC o CXC. L sería el ligando, R sería el receptor. Así que cada vez que vean CCR sería un receptor de quimiosina, particularmente de esta, de la CCL ligando 17. Entonces, estas moléculas activan receptores que terminan en la activación de la fosfolipasa C, la generación de IP3, eso produce cambios en el citoesqueleto del leucocito
que facilitan la quimiotaxia y la migración hacia los tejidos. Eh, Eso se puede ver acá en este GIF que les puse acá, en donde por un lado ponen una célula que libera factores quimiotácticos y por el otro lado un leucocito. Y pueden ver cómo el leucocito cambia todo su citoesqueleto hacia el lugar de donde le provienen los factores quimiotácticos. Es como se mueve por gradiente de concentración, digamos. Y otra cosa que hace, que dice el texto, que hace la activación de este receptor, es aumento de la avidez de las integrinas, por las integrinas. Entonces sería esto, ¿no? Como que aumenta la fortaleza de esta unión. No sé si hasta ahí se entendió, si quieren que lo diga de vuelta. Consulta, Digamos. los agentes, agentes quimiotácticos exógenos, ¿son eso que dice ahí, productos bacterianos nada más? Sí, bacterianos, virus, no sé, proteínas del ambiente, alimentarios, pueden provenir de cualquier lado. Son estos péptidos N-formilmetionilo y mediadores lipídicos. Los que menciona el texto, ¿no? Hay varios más. Ok. Y los endógenos serían los que produce nuestro organismo, digamos, Claro. en Por teoría. ejemplo, Ok. el C5A del complemento y las quimiosinas, que son estas que te mencioné acá, que son CCL, XCL, todas esas. Son una banda. Sí, sí, son miles. Pero bueno, gracias. Pero obviamente no se tienen que memorizar esto de memoria. Y ahí yo por si llegan a leer estas abreviaturas, que sepan que son quimiosinas. ¿Alguna duda de esto? ¿O sigo nomás? Bueno, seguimos. Después dice, los receptores leucocitarios Fc gamma R que reconocen el fragmento Fc de la inmunoglobulina G. A partir de ahora a estos receptores le vamos a decir receptor de Fc, porque así se le dice habitualmente. Eh, los receptores del complemento que interactúan con el C3b y los receptores C1q que se unen a lecitina o colectina de las paredes celulares de los microorganismos, participan del reconocimiento de las opsoninas y la fijación de la partícula opsonizada al receptor Fc. ¿Alguien sabe qué es opsonizar, opsonización? Es ¿Y una qué es una fagocitosis opson? mediada por receptor. Bien, 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 por ahí va. ¿Alguien tiene otra definición? O sea, está La bien lo que dijiste ozonización es recubrir, es básicamente recubrir algo. Ozonizar es recubrir, Perfecto. ya sea para fagocitarlo o para destruirlo mediante complejos de proteínas que puedan realizar una lisis celular. Perfecto. ¿Y las opsoninas, cuáles serían? ¿Con qué molécula se opsoniza al leucocito? Al, perdón, al agente extraño. Puede ser con el sistema de Claro. complemento o con inmunoglobulinas. Impecable. Bien, entonces, para tener en cuenta, las inmunoglobulinas tienen dos grandes pedazos, digamos, el fragmento de unión antígeno, que es la que se une al patógeno, y el fragmento cristalizable, o FC, que es la que se une al leucocito que va a reconocer este anticuerpo unido al patógeno. Básicamente, bueno, el complemento actúa más o menos igual, se une a alguna partícula del patógeno y después se une a su receptor de complemento en el leucocito. Entonces, básicamente se produce esta unión, después se produce el englobamiento, también mediada por esta misma transducción de señales, la formación de un fagosoma, después se le unen los lisosomas, se forma un fagolisosoma, y después dentro del lisosoma se degrada por especies reactivas de oxígenos y por la mieloperoxidasa, la lisosima y otras proteínas, que es básicamente lo que dice esta otra parte del texto. No sé si les queda alguna duda de esto.
¿O quieren agregar algo? ¿De dónde sacaron las imágenes estas del libro? ¿De qué libro sería? Sinceramente, yo busqué en Google Ah, estas está imágenes. perfecto. O sea, puse fagocitosis y busqué una imagen que me guste y después con esto lo mismo. Pero sí, Listo. parecen ser de un libro escaneado. Y al final te habla un poco de, ¿vieron estos especies reactivas de oxígeno que se producen en el lisosoma? Bueno, los neutrófilos particularmente pueden liberar gránulos con especies reactivas de oxígeno al tejido circundante y eso puede producir daño en el tejido. Entonces, acá te dice, la liberación extracelular de cantidades bajas de estos mediadores pueden incrementar la expresión de quimiosinas, las citocinas y las moléculas de adhesión leucocitaria. Los líquidos tisulares y células poseen mecanismos antioxidantes protectores frente a estos radicales derivados del oxígeno y sus efectos potencialmente perjudiciales, como la ceruloplasmina, que es una proteína sérica fijadora de cobre, la transferrina, la superóxido dismutasa y la enzima catalasa y la glutatión peroxidasa. Entonces, bueno, ahí tiene un resumen de los mecanismos con el cual se puede llegar a producir daño tisular y los mecanismos antioxidantes o protectores de esto. No sé si algo más. Ah, y esto es un modelo que este lo robé al ayudante que dio la guía el año pasado, digamos, que básicamente resume todo. Una bacteria u otro microorganismo la cual está opsonizada por inmunoglobulinas, el complemento, y también tiene en su pared estas lecitinas y colectinas. Estos se unen a sus receptores. Estos son asociados a proteínas GQ, activan la fosfolipasa C, aumenta el IP3, aumenta el calcio, y esto cambia el citoesqueleto, produce la quimiotaxis, favorece el proceso de diapédesis, y también lleva a la formación de pseudópodos que facilitan la fagocitosis y posterior formación del fagosoma y fagolisosoma y la destrucción de la bacteria, digamos. No sé si les queda alguna duda de eso. No, no. Genial. Bueno, eh, bueno, este texto básicamente habla de cómo el proceso inflamatorio está regulado y cómo ocurre la terminación de la inflamación, ¿sí? Que es a partir de mensajeros químicos como lipoxinas, resolvinas y protectinas. Si querés pasar a la siguiente. Ahí está. Bueno, acá tenemos la imagen de un neutrófilo que bueno, va a pasar por un proceso que se llama cambio de clase mediada por lípidos, ¿sí? Las prostaglandinas E2 y D2, si bien son proinflamatorias, en el neutrófilo ejercen este cambio de clase mediada por lípidos, que es básicamente un cambio de un fenotipo proinflamatorio a un fenotipo antiinflamatorio, ¿sí? Entonces, a partir de ácido araquidónico, ¿bien? En vez de generar más prostaglandinas, va a sintetizar lipoxinas, ¿sí? Y también los puede hacer mediante, en vez de ácido araquidónico, por este precursor que se llama 15-ET, que es derivado de las células epiteliales, ¿sí? Pero bueno, las lipoxinas lo que hacen básicamente es unirse a un receptor acoplado a proteína G en los neutrófilos, que genera cambios en el citoesqueleto por reacciones mediadas por calcio, ¿sí? Se paraliza el citoesqueleto y entonces inhibe la diapédesis de los neutrófilos. Por lo tanto, es un proceso antiinflamatorio. Pasa a la que sigue.
Y en las células mononucleares, a partir de derivados del metabolismo de ácidos grasos omega 3, se generan resolvinas y protectinas, ¿sí? Que tienen acción tanto sistémica como central, se unen a otro tipo de receptores, que bueno, no encontré la especificación de cuáles son, así que si alguno investigó o sabe, puede aportar. Pero bueno, lo que hacen es disminuir el infiltrado leucocitario y también disminuye la síntesis en los monocitos de TNF. Entonces, básicamente tiene la acción de finalizar la inflamación. Pasa a la que sí. Bueno, entonces, si por ejemplo a ustedes les toca esta bolilla en el final y les preguntan cómo se resuelve la inflamación o cómo finaliza, se tienen que acordar de esto, del cambio de tipo mediado por lípidos, ¿sí? Entonces, que los neutrófilos pasan de un fenotipo proinflamatorio a un fenotipo antiinflamatorio, ¿sí? La inflamación tiene que ser un proceso autolimitado, porque si la resolución es inadecuada, puede pasar a lo que es una inflamación crónica, que ya sería un proceso patológico. ¿Bien? Y básicamente eso. No sé si alguien tiene alguna información para aportar o si quedó alguna duda. Perdón, vos mencionaste un cambio de fenotipo a partir de lípidos. Sí. ¿Cambia la cantidad, o sea, cambia el tipo de lípido que se sintetiza o cómo? No No, entendí o esa sea, parte. mediado por lípidos porque viste que las prostaglandinas se sintetizan a partir de lípidos, o sea, el ácido araquidónico proviene de los lípidos. Y a partir de ahí se sintetizan las prostaglandinas, que son las que median este cambio de fenotipo del neutrófilo. ¿Se entendió? O sea que, digo, esas prostaglandinas que, o sea, ahora ejercen como un efecto contrario o son distintas a las que antes se sintetizaban. No, no son distintas, lo que cambia es el fenotipo del neutrófilo, que ahora va a sintetizar lipoxinas en lugar de más prostaglandinas, o sea, cambia el fenotipo del neutrófilo. Ah, ok. Eso es ¿Y esa síntesis de lipoxina de qué depende? de justamente eso, de ese cambio de fenotipo. Y obviamente, o sea, se va a sintetizar por otra enzima, que es la 15-LOX o la 5-LOX, o sea, una lipoxigenasa. Claro, entiendo. O sea, perdón, es que no entendí esa parte. No, no. Eh, Sería, esta síntesis de prostaglandinas de alguna manera generan un cambio en el fenotipo del leucocito, claro. ¿no? Tengo entendido que depende del tiempo del proceso inflamatorio, se genera, digamos, cuando pasa determinado tiempo, se genera ese cambio. O quizás también, yo imagino que puede depender de la concentración de prostaglandinas que generen el cambio de fenotipo. No sé si alguien investigó algo de eso con más profundidad. Es bienvenido el aporte. Yo pienso que es así. O lo interpreté de esa manera, por lo menos. ¿Se entendió sí la explicación? O sea, ¿entendiste? Sí, o sea, me queda todavía eso tipo como esa incógnita del origen del cambio del fenotipo, porque, Claro. Lo que yo claro. leí fue eso, como que dependía del tiempo del proceso inflamatorio. Entonces, Ah, estas mismas buenísimo. prostaglandinas, que en realidad eran proinflamatorias, cambian el fenotipo, pero del neutrófilo, no es que cambian las prostaglandinas. Bueno, muchas gracias, Iván. No, de nada. ¿Alguien tiene otra duda sobre esto? Si no, seguimos con el punto que sigue. Cualquier cosa, pregunte. Bueno, y este sería el punto final. Dice que es bastante fácil. Con los elementos hasta aquí estudiados, identifique los componentes, mediadores químicos y procesos que estarían relacionados con cada uno de los signos clínicos de la respuesta inflamatoria aguda. Los signos clínicos serían estos, ¿no? Rubor, dolor, tumor y calor. ¿Alguien sabe cómo se llama
la combinación de estos 4 síntomas? No sé, por ahí lo leyeron por ahí. Es bastante Es la icónico, tetra de Selson. tal cual. Bueno, con que me digan uno de cada uno, estoy contento. Componentes, mediadores químicos y procesos. Del rubor, el componente más importante, ¿cuál sería? La histamina, Y más macro, digamos, La sangre. la sangre, sí. ¿Y qué, lo que contiene la sangre? El Los vaso glóbulos sanguíneo. los rojos. eritrocitos. Vaso sanguíneo, eritrocito, bueno, Sí, sí. sí. Si entramos a indagar, podemos ir hasta hemoglobina. Pero sí, está bien, está perfecto. Mediadores químicos, ahí ya mencionaste la histamina. Muy bien. Otro vasodilatador, Óxido nítrico, óxido nítrico. Y procesos, ahí se los acabo de adelantar. ¿Cuál sería el proceso que lleva a esto? Vasodilatación. Vasodilatación. Bien. Dolor, ¿cuál pondrían como principal componente? Si acá era el vaso sanguíneo, El fibra receptor nerviosa, de la receptor. nerviosa. bien. Fibra nerviosa, nociceptiva pondría específicamente. Mediador, que estimule esa fibra nociceptiva. Sustancia P. Bien, bien, bien. Potasio, protones, Perfecto, como habíamos visto. perfecto. Y proceso sería estimulación de este nociceptor, ¿no? Después, tumor, que lo podemos usar como sinónimo de edema. ¿Cuál sería el principal componente? Líquido Prostaglandina, extracelular. sí. Perfecto, perfecto. Y lo que sufre cambios para llegar Leucocitos. a... La separación del El espacio endotelio. intercelular. Bien, perfecto. Endotelio, vaso sanguíneo, pueden poner. Mediadores que producen eso, entonces, ¿cuál sería el proceso? Hagámoslo al revés. ¿Cuál sería el proceso que lleva a esto? Sería la permeabilidad vascular, el aumento de la permeabilidad vascular. Perfecto. ¿Y el mediador que produce eso? Alguno, cualquiera de todos los que vimos. Prostaglandina E2, Bien, La perfecto. histamina. La histamina también, sustancia importantísimo. P, Ujú. Muy bien. ¿Y el calor? ¿Cuál sería el proceso que produce calor? Lo tuve que haber hecho al revés, cuadrito. El aumento de la vasodilatación Bien, produce un aumento perfecto. aumento del metabolismo. también. También lo podemos tener en cuenta. No lo había pensado. Eh, bueno, entonces, si es vasodilatación, ¿cuál sería el componente? Monóxido de nitrógeno. Óxido nítrico. Eso. El componente, digamos, no Monóxido nítrico. el... Vamos. Técnicamente está correcto, así que banco. El vaso Y sanguíneo sería el componente. el vaso y mediador químico, tírense alguno ahí. Pa, ya dijimos acá igual. La facha. Tal cual. Bueno, ahí les dejo, les dejo con todos los mediadores. Traten de acordarse los más importantes, ¿no? Histamina, no se lo pueden olvidar, bradicinina, la sustancia P también, la neurocinina, la prostaglandina I2. ¿Les quedó alguna duda de eso? De esto o de los puntos anteriores, no tenemos drama en volver. Bueno, si no quedan dudas, estamos siempre a disposición ahí en el Instagram de fisiología, así No se que olviden de cualquier hablar del preguntarnos ahí. mastocito si les toca esta bolilla. Sumamente importante el mastocito, la Y COX, bueno. así que bueno.